Amigos, amigas, bienvenidos a su canal Hablemos. A través de él conocerás la forma directa de poder encontrar primicias, relatos, acontecimientos, moda, originalidad, invento, sublimidad y la manera de encontrarte, con el propósito de alcanzar la superación que siempre has deseado. Atrévete a escuchar nuestras charlas y te aseguro que siempre querrás que hablemos. Calor intenso. 3. Ella abrió los ojos y lo miró, como si ese pensamiento no fuera una opción. No creo que suceda, pero si es así, entonces te deberé una disculpa. Y cuando suceda, quizás yo sea reacio a aceptártela. Entonces se reclinó en el asiento y cerró los ojos, siendo él quien puso fin a la conversación al tiempo que la dejaba con algo sobre lo que reflexionar, mientras por los altavoces les anunciaban las reglas de vuelo. Él mantuvo los ojos cerrados. La insistencia de Kalina de que conspiraría con su padre lo crispaba cada vez que ella lo manifestaba. Es bonita. Mika abrió los ojos y la miró. ¿Quién? La mujer que te recogió hoy. Él asintió. Gracias. Yo también creo que lo es, repuso con sinceridad. De hecho, consideraba que todos sus hermanos y primos se habían casado con mujeres hermosas. Y no solo eso, sino que eran inteligentes, listas y fuertes. ¿Lleváis tiempo viéndonos? Sería muy sencillo contarle que Olivia era familia, pero decidió dejar que pensara lo que se le antojara. No, y en realidad ahora no nos estamos viendo, solo somos amigos, agregó. ¿Amigos íntimos? Él volvió a cerrar los ojos. Sí, había sentido la tentación de mantenerlos abiertos para ver la expresión de ella, pero sabía que cerrado le daría más eficacia a su indiferencia. ¿Hace cuánto que os conocéis? Casi 5 años. Oh. Hasta el momento, todo lo que había dicho era verdad. Simplemente no se explayaba. Era su elección y su derecho. Además, así le daba algo en lo que pensar. Decidiendo que ya le habían hecho demasiadas preguntas sobre Olivia, dijo: puede que desees descansar un poco. No, nos espera un vuelo largo. Y pretendía compartir cada hora con ella. No era una coincidencia que el último sitio hubiera sido el de al lado de Kalina y que él lo hubiera ocupado. No había asientos asignados y los pasajeros podían sentarse donde quisieran. Y con la ayuda del auxiliar de vuelo, le había asegurado de que todos se hubieran sentado en cualquier parte, menos cerca de Kalina. Daba la casualidad de que la azafata sabía que el autor de bestsellers, que figuraba en la lista de New York Times, Rock Mason, cuyo verdadero nombre es Stan Westmoreland, era primo de Mika. La mujer era una gran fan, y la promesa de un ejemplar dedicado a su último thriller había obrado milagros. Respiró hondo por el momento. Solo debía fingir que la ignoraba. Estar sentado allí deseando a Kalina no le hacía ningún bien, a la vez que debilitaba su determinación de mantener la distancia mientras dejaba que llegara a conocerlo. No podía permitir que eso sucediera, pero tampoco pudo evitar abrir los ojos y girar la cabeza. A propósito, Kalina, aún tienes los hoyuelos más bonitos del mundo.
volvió a mirar al frente antes de cerrar otra vez los ojos. Satisfecho de haber podido calmarla un poco, estiró las largas piernas hasta donde pudo. Lo mejor que podía hacer era ponerse cómodo para el vuelo. Había recibido una buena mano y pretendía ganarla de un modo que haría que el jugador de la familia, su primo Ian, se sintiera orgulloso. De modo que Mika había conocido a la mujer mientras los dos mantenían la aventura. Kalina se preguntó si eso significaba que había vuelto con ella una vez acabado el tiempo que pasaron juntos. Le acababa de decir que solo eran amigos, pero había conocido hombres que afirmaban únicamente amistad al tiempo que se acostaban con una mujer cada noche. Los hombres no solían darle a una aventura la misma importancia que las mujeres. ¿Y cómo se atrevía a hacerle cumplidos sobre los hoyuelos en un momento como ese y en el estado de ánimo en que se hallaba? Tenía que trabajar con él, pero estaba convencida de que ya ni siquiera le caía bien. Aunque si quería ser justa, él siempre le había alabado los hoyuelos de las mejillas. Y luego estaba el modo en que la había mirado al decirlo. Había vuelto esos magníficos ojos castaños hacia ella, provocándole un nudo en el estómago. Había sido tan inesperado que por un segundo había ladeado su mundo. Y antes de haberse recobrado, él le había dado la espalda y vuelto a cerrar los ojos. Y en ese momento descansaba cómodamente a su lado. Todo el hombre, sexy, Westmoreland y en apariencia aburrido, al menos con ella. Tuvo ganas de despertarlo para ponerse a charlar, pero se lo pensó mejor. Mika era un hombre complejo y solo pensar en eso le hacía palpitar las sienes por la tentación. No pudo evitar pensar todas las cosas que desconocía de él. Por algún motivo, nunca había compartido mucho sobre sí mismo o su familia. Sabía que tenía varios hermanos, pero era algo que había descubierto por accidente al captar una conversación entre su buen amigo el doctor Bo Smallwood y él, no porque se lo hubiera contado Mika. Sin embargo, su vida con su padre militar era un libro abierto. Después de que su madre muriera de cáncer cervical cuando ella tenía 10 años, su padre prácticamente se había aferrado a ella como una parra. Los únicos momentos en que se separaban eran cuando él era llamado al servicio activo u otra misión a la que ella no se le permitiera ir. Eran los días que había pasado en la granja de sus abuelos en Alabama. Joe y Claudia Daniels habían fallecido hacía años, pero aún albergaba recuerdos cariñosos del tiempo que habían pasado juntos. Volvió a mirarlo y le resultó extraño estar sentada junto al hombre que había estado dentro de su cuerpo tantas veces. Era el tipo de hombre con el que fantaseaba una mujer. Experimentó un escalofrío al imaginarse desnuda al lado de él, pero no quería recordar nada sobre la última vez que había estado juntos o lo que había significado para ella compartir con Mika aquellos 2 meses. Lo que menos quería recordar era lo que ese hombre había representado para ella. Como la película que pasaban en ese momento no le interesaba, decidió seguir el ejemplo de él. Echó el asiento para atrás, cerró los ojos y se quedó dormida.
Mika despertó a la mañana siguiente y mientras se estiraba estudió su entorno. Había estado demasiado cansado al llegar a la villa privada la noche anterior como para tomar nota del lugar, pero en ese momento no pudo evitar sonreír. No tuvo duda de que le gustaría. El dormitorio de Kalina estaba justo al lado del suyo. Se levantó y fue al cuarto de baño, pensando que cuanto antes bajara mejor. El gobierno había establecido un laboratorio para ellos en el sótano y, según el informe que había leído, estaría plenamente equipado para sus necesidades. Poco después ya estaba vestido y bajaba para desayunar. El otro doctor del equipo había llegado la semana anterior y Mika estaba ansioso de volver a verlo. Theodus Mitchell era un colega con el que ya había trabajado antes y que desempeñaba una tarea excelente en el campo de las enfermedades contagiosas. Kalina, buenos días. Buenos días, Mika. ¿Vas a desayunar? Sí, ¿y tú? Se adaptó al ritmo de ella. Sí, aunque no tengo apetito, respondió. Él sí lo tenía, y no todo se ceñía a la comida. Se le veía muy bien, descansada, sexy como mil demonios, con un par de pantalones marrones y una blusa verde, y se había deshecho de la cola. Llevaba el cabello hasta los hombros. El estilo hacía que sus facciones se vieran incluso más hermosas. Yo me muero de hambre, dijo cuando entraron en el ascensor, y estoy ansioso por llegar al laboratorio para comprobar a qué nos enfrentamos. ¿Tuviste la oportunidad de leer el informe? Ella sintió mientras las puertas se cerraban. Sí, lo leí antes de acostarme. No tenía tanto sueño. Eran los únicos que bajaban y de pronto los recuerdos inundaron su cerebro. La última vez que había estado a solas en un ascensor, ella lo había tentado de tal manera que Mika había terminado pegándola contra una pared para uno muy rápido. Los pensamientos de aquel momento le encendieron la sangre. En ese momento ella se había situado en el otro extremo. Tenía la vista clavada en el vacío, como si le importara nada en el mundo. Quiso encenderle la sangre del mismo modo en el que Kalina le encendía la suya. Cuando el ascensor se detuvo en la planta baja y las puertas se abrieron, ella salió. Mika rió para sus adentros al pensar que intentaba poner distancia entre ellos. Aunque pretendiera lo contrario, era evidente que también ella había recordado la última vez que había estado juntos en un ascensor. En el patio habían establecido un buffet, y en cuanto él salió a la terraza, su vista se vio atrapada por una visión panorámica del Himalaya, alzándose hacia un hermoso cielo de abril. ¡Theo! Kalina, me alegra verte. Me alegra. Se volvió y vio cómo Kalina y Theo se abrazaban, sin sentirse en absoluto amenazado, ya que todo el mundo sabía lo entregado que estaba Theo a su hermosa esposa, Renée, una modelo internacional. Mientras respiraba el rico aire de la montaña, Mika se dirigió a la pareja. La última vez que los tres habían estado juntos había sido en un encargo en Sydney. Bo también había formado parte del equipo. Theo soltó a Kalina y se volvió hacia Mika con una sonrisa. Mika, me alegro de verte también. Es como en los viejos tiempos, afirmó Theo con un vigoroso apretón de manos. Sí, y por lo que tengo entendido, vamos a estar ocupados las 2 próximas semanas.
Teo asintió con expresión seria. Hasta ahora no se han producido más muertes, lo cual es una buena noticia. Mika estuvo de acuerdo. Los tres podemos saberlo durante el desayuno. Kalina se sentó junto a Mika y trató de desenmarañar sus pensamientos, pero no había nada que pudiera hacer con el calor que en ese momento le recorría el cuerpo. Era imposible ponerle una tapa. El deseo que fluía por ella era demasiado espeso para confinarlo. Por algún motivo, incluso entre las conversaciones que tenía lugar, no podía detener su mente de vagar entre los viejos recuerdos de lo que Mika y ella una vez habían compartido. ¿Tú qué piensas, Kalina? Los dos habían trabajado como epidemiólogos durante mucho más tiempo y habían visto y hecho mucho más que ella. Había disfrutado escuchando cómo analizar las cosas, pensando que podría aprender mucho de ellos. Mika, Teo y otro epidemiólogo llamado Bo Smallwood habían empezado a trabajar para el gobierno federal nada más salir de la Facultad de Medicina y eran buenos amigos, en especial Bo y Mika, que eran íntimos. Creo que, aunque no podemos establecer sus suposiciones hasta disponer de los datos que las corroboren, estoy de acuerdo en que las muertes son sospechosas. Mika sonrió mientras trataba de minimizar el afecto de esa sonrisa. Se acordó que era alguien en quien no se podía confiar, alguien que la había traicionado. Entonces, creo que lo mejor es que vayamos al laboratorio para averiguar a qué nos enfrentamos, afirmó Mika, levantándose. Fue a recoger la bandeja de ella, pero Kalina la retiró. Gracias, pero yo puedo tirar mi propia basura. Él asintió, como te parezca. Al marcharse, oyó que Teo le susurraba a Mika. Amigo mío, parece que hay problemas en el paraíso. Estuvo tentada de darse la vuelta y alertar a Teo sobre el hecho de que el paraíso se había terminado hace 2 años para ellos, pero desterró la ira que sentía y continuó hacia el cubo de la basura. Estaba a punto de girar cuando Mika apareció a su lado para deshacerse de sus propios restos. Deja de estar tan tensa conmigo, Kalina. Lo miró, respiró hondo para no soltar algo grosero y le dijo: ¿Que esté tensa? Mika, debería ser la menor de tus preocupaciones. Luego se marchó. La observó admirando el contoneo de sus caderas. Los sentimientos que le inspiraba iban mucho más allá de lo sexual, pero era un hombre y esa mujer tenía un cuerpo que cualquiera apreciaría. Veo que sigues sin saber lo que sientes por ella. Giró la cabeza y vio el humor en los ojos azules de Teo. No lo sabe. Entonces, ¿no crees que deberías decírselo? Mika rió entre dientes. Con Kalina no sería tan fácil. Necesito mostrárselo, más que decírselo, ya que no cree ni una palabra que sale de mis labios. Parece que te espera una tarea ardua. Así es, pero al final habrá valido la pena. Kalina fue plenamente consciente del momento en que Mika entró en el laboratorio. Con los ojos pegados al microscopio,
no había alzado la vista. Era un primer día en Bajadá y había requerido todo su control luchar contra la atracción que le inspiraba. Ella había desempeñado el papel de científica profesional y con suerte eso había colado. Al menos creía que Theo no lo había captado. Se hallaba demasiado absorto en los hallazgos de ese día en los informes del laboratorio como para notar que el aire que los rodeaba estaba cargado. Pero ella no solo había percibido la poderosa química entre Micah y ella, sino que había notado la dura resistencia por parte de él. Por lo que veía, ambos intentaban resistirse al otro, algo que consideraba positivo. A pesar de los 2 años transcurridos desde su separación, siendo hombre y mujer, esa atracción era normal. Algunas cosas no podían evitarse, pero con algo de suerte, en unos días pasaría y podrían ejecutar la misión para la que los habían enviado allí. Y si no pasaba, esa idea le causó una sensación extraña en el estómago, a pesar de recordarse la traición de él, ya que cada vez que alzaba la vista y veía esa cara demasiado atractiva y sus ojos se encontraban, apenas era capaz de pensar con lógica. Reconoció que se enfrentaba a un desafío, pero no sería la primera vez, ni creía que la última. Nunca había sabido saltar a la cama de un hombre por el simple placer de hacerlo, y se había quedado sorprendida por la celeridad con que había aceptado tener una aventura con Micah 2 años atrás. En la universidad había salido y se había acostado con un par de chicos. El resultado no había sido nada memorable. Al final había llegado a la conclusión de que el sexo y ella no cuajaban, lo que siempre le había parecido perfecto, de modo que cuando sintió las chispas volar entre Micah y ella de un modo que nunca antes había experimentado, había considerado que ella era una atracción que valía la pena explotar. Se mordió el labio inferior, pensando que aquello había sido entonces y eso ahora. Había aprendido la lección acerca de Micah. Compartían una química que no se había mitigado con el tiempo. Movió la cabeza. Sus pensamientos amenazaban con descontrolarse y era el momento de contenerlos. Había sido un día ajetreado, lleno de numerosas actividades y una conferencia con Washington que había durado un par de horas. En más de una ocasión había alzado la vista de sus notas y lo había sorprendido mirándola. Y cada vez que sus ojos se encontraban, un remolino de deseos le agitaba todo el interior y se apoderaba de sus sentidos. ¿Has encontrado algo inusual, Kalina? La voz profunda de Micah interrumpió sus pensamientos. Alzó la vista del microscopio y lamentó hacerlo. Se lo veía lo bastante atractivo como para comérselo, literalmente. Se había situado al lado de ella y eso había potenciado aún más la conciencia que tenía de la química existente entre ellos, que intentaba soslayar, aunque el momento había resultado una tarea imposible. Creo que tienes que echarle un vistazo a esto, le dijo, apartándose para que pudiera mirar a través del telescopio. Mientras él permanecía sentado en el taburete, absorto analizado lo que ella había querido que estudiara. Lo observó unos momentos. Al rato
alzó la vista y la miró. ¿Partículas granuladas? Sí, eso parecen ser, y apenas se notan. Pretendo separarlas para ver si logro precisar qué son. Existe la posibilidad de que la sustancia que entra en la corriente sanguínea no fuera un líquido, como dimos por hecho al principio. Él asintió, coincidiendo con su suposición. Comunícame qué averiguas. Lo haré. Dios necesitaba que le examinaran la cabeza, pero le era imposible apartar la vista de esos labios. Al ver que se movía, tardíamente comprendió que él había hablado. Perdona, ¿has dicho algo?, inquirió, tratando de recuperar la compostura. Sí, dije que anoche soñé contigo. Lo miró fijamente. ¿De dónde había salido eso? ¿Cómo diablos había pensado de hablar de sus hallazgos bajo el microscopio a que él había tenido un sueño con ella? Y en mi sueño te tocaba toda y saboreaba todo tu cuerpo. El corazón le palpitó dolorosamente en el cuerpo. Sus palabras la dejaron sin habla y aliento, y en vez de crisparla, lo que hacía era acariciarla en otras partes del cuerpo y sumirla en una fiebre sensual. Respondió hondo y dijo: pensé que ibas a mantenerte en tu sitio, Mika. Él esposó esa sonrisa sexy y ella sintió calor por todo el cuerpo. Unos pequeños aguijonazos de deseo sexual y la necesidad de durante 2 años había tratado de soslayar se expandieron con plena fuerza. Estoy manteniéndome en mi sitio, Kalina, pero ¿sabes cuál es el lugar que más me gusta? Algo le dijo que no preguntara, pero de todos modos lo hizo. ¿Cuál? En lo más hondo de ti. No supo cómo pudo seguir de pie. Las piernas le temblaban y el corazón le palpitaba con más fuerza de lo normal. Apretó los labios y desterró a un rincón su mente todo lo que le gustaría hacerle a la boca de él. No tienes derecho de decir algo así, afirmó, moviendo la cabeza como si las palabras hubieran sido un recuerdo desagradable. Él exhibió una sonrisa tunante. Tengo todo el derecho, en especial desde que prácticamente me has arruinado para poder disfrutar de cualquier otra mujer. Lo que le faltaba oír es que creía que no recordaba a la mujer que había ido a recogerlo el día anterior. ¿Y qué ha sido de tu decisión de no implicarte con una mujer que no confiaba en ti? Él rió entre dientes. Nada, solo te he mencionado que anoche soñé contigo. Eso no significa nada, no existe ninguna implicación seria. Ella frunció el ceño, se estaba burlando de ella y eso no le gustaba. ¿En qué clase de juego andaba metido? Teo ya ha hecho planes para la cena. ¿Y tú? Respondió sin pensar. No tengo ningún plan. Bien, entonces cenemos juntos. Acordamos no relacionarnos. Volvió a reír entre dientes. Comer no es una relación, Kalina. Es un modo de satisfacer las necesidades corporales. Ella guardó silencio, pero sabía muy bien lo que necesitaba su cuerpo. Cenar conmigo no es una condición necesaria para una aventura. Es donde 2 amigos, antiguos amantes, colegas, como quieras describir nuestra relación, se sientan a comer.
Conozco un lugar muy agradable cerca de aquí. Solía frecuentarlo la última vez que vine. Me gustaría llevarte. No vayas, le advirtió una voz interior. Bastará con que te sientes frente a él a una mesa y lo veas comer. Tenía un modo de mover la boca tan sensual que daba ganas de llorar de emoción. Había necesitado todas las fuerzas poder superar el desayuno de esa mañana. No creo que salir a cenar contigo sea una buena idea, respondió al final. ¿Y por qué no? Principalmente porque olvidaste añadir la palabra enemigo a la lista que describe nuestra relación. No me gustas. Bueno, da la casualidad de que tú a mí me gustas mucho. Sonrió. Y no nos considero enemigos. Además, tú no eres la parte agraviada aquí, lo soy yo. Soy un hombre inocente, falsamente acusado de algo que no ha hecho. Kalina se volvió hacia el microscopio mientras hablaba. Yo veo las cosas de forma diferente. Lo sé. Entonces, ¿por qué no puedes venir a comer conmigo si nada de lo que diga o haga te hará cambiar de parecer? Yo solo te invité a cenar porque noté que durante el almuerzo has estado trabajando. Pero si te da miedo estar conmigo, entonces no me da miedo estar contigo. Eso dices tú. Giró para marcharse. Antes de llegar a la puerta, le dedicó una sonrisa por encima del hombro. Si cambias de parecer acerca de la cena, me marcharé de aquí a eso de las 7 y puedes reunirte conmigo en el vestíbulo. Lo observó marcharse. Le desagradaba, razón por la que no estaba segura del motivo de que sus hormonas pudieran responder a él del modo que lo hacían. La profundidad del deseo que sentía cerca de él era irreal y peligrosa. Solo potenciaba la tensión existente entre ambos, y el pensamiento de que quisiera que partieran de cena a la cena la llenaba con un calor del que bien podían prescindir. Lo mejor que podían hacer era quedarse y llamar al servicio de habitaciones. Era la elección más segura. Sabía que Mika ya no tenía un lugar en su vida. Entonces, a pesar de un ligero coqueteo, no sucumbirá. Ni se encerraría en su habitación porque no podía controlar la atracción que le inspiraba. Era hora de aprender a controlar la reacción que le producía. Habría otras misiones en las que trabajaría juntos y necesitaba dejar atrás de una vez por todas su relación pesada. Se levantó y miró su reloj pulsera, decidiendo que después de todo cenaría con Mika, pero se cercioraría de ser quien mantuviera el control en todo momento. A las 7 en punto, Mika salió del ascensor esperando no haberse excedido en el juego de su mano. Al mirar alrededor del vestíbulo y ver a Kalina sentada en uno de los sofás, experimentó una increíble sensación de alivio. Se acercó a ella. Por la expresión de su cara, era evidente que la embargaba la apresión ante la idea de que cenarán juntos, de modo que pretendía asegurarse de que lo pasaran bien, al tiempo que se aseguraba de que recordaba lo que una vez había compartido. Cuando lo vio y se puso de pie, un escalofrío de deseo le corrió la espalda. Llevaba un vestido que le recordaba las piernas tan hermosas que tenía.
y su físico curvilíneo parecía hecho para ese atuendo. Por si aceptaba, había decidido que su estrategia fuera no darle demasiada importancia al hecho de que la acompañara. Sin embargo, le haría saber que apreciaba de a su hubiera pensado. Llegó hasta ella. Alina, estás guapa esta noche. Gracias. Creo que debemos dejar claras algunas cosas. Imaginó que diría algo así. Esperemos hasta llegar al restaurante. Luego podrás soltar lo que quieras, indicó, tomándola del brazo para cruzarla por el suyo. Sintió la resistencia inicial antes de que se relajara. Perfecto. Pero mantendremos esa conversación. No tengo ningún problema en cenar contigo, pero no quiero que tengas ninguna idea. Demasiado tarde. Ya se había hecho unas cuantas. Sonrió. Te preocupas demasiado. No es necesario que te preguntes si confías en mí, porque no lo haces. Pero ¿podrías darme algo de margen? Lo miró un momento más que el necesario antes de soltar un suspiro exasperado. ¿Te importa que ya especialmente no me gustes más? La tomó de la mano para guiarla fuera de la villa. Lamento oír eso porque decididamente tú sí me gustas. Siempre lo has hecho, desde el principio. No es lo que tú dices. Puso los ojos en blanco. Por lo tanto, lo sé, sonrió entre dientes. Una vez fuera, liberó su mano. El aire estaba fresco, aunque ella había llevado un chal. Pudo visualizarla envuelta solo en eso, sin nada más debajo. Señores, en la cordialidad que nos embarga y tomando en consideración el alto grado altruista de cada uno de ustedes, considero propicio notificarles el derecho que tienen en suscribirse en este canal, el de proporcionarle un me gusta, al igual el de compartir con contactos y amigos, para que nosotros, los que hablemos, sigamos nutriéndonos, charlando en el mismo. Espero el apoyo de los que me escuchan. Gracias. Amigos, amigas, esperando haya sido del agrado de todos este coloquio que hemos tenido y la alegría de haber compartido tiempo, energía y conocimientos para ustedes, debo despedirme ahora. No obstante, y debido a la grata experiencia con ustedes, tendré la oportunidad de volver a reunirnos para que hablemos.